Día 48, El Quijote de la Mancha. Lucinda y Cardenio. Cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que más os estime. Y así, si quisiéredes sacarme de esta deuda sin ejecutarme en la honra, lo podréis muy bien hacer. Padre tengo que os conoce y que me quiere bien, el cual, sin forzar mi voluntad, cumplirá la que será justa que vos tengáis, si es que me estimáis, como decís y como yo creo. Dice, por este billete me moví a pedir a Lucinda por esposa, como ya os he contado, y este fue por quien quedó Lucinda en la opinión de don Fernando por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo. Y este billete fue el que le puso el deseo de destruirme antes de que el mío se efectuase. Díjele yo a don Fernando en lo que reparaba el padre de Lucinda, que era en que mi padre se la pidiese, lo cual yo no le osaba decir, temeroso que no vendría en ello. No porque no tuviese bien conocida la calidad, bondad, virtud y hermosura de Lucinda, y que tenía partes bastantes para ennoblecer cualquier otro linaje en España, sino porque yo entendía de él que deseaba que no me casase tan presto, hasta ver lo que el duque Ricardo hacía conmigo. En resolución, le dije que no me aventuraba a decírselo a mi padre, así por aquel inconveniente, como por otros muchos que me acobardaban, sin saber cuáles eran, sino que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efecto. A todo esto me respondió don Fernando que él se encargaba de hablar a mi padre y hacer con él que hablase al de Lucinda. Oh Mario ambicioso, oh Catilina cruel, oh Sila fascinerosos, oh Galalón embustero, oh Bellido traidor, oh Julián vengativo, oh Judas codicioso, traidor, cruel, vengativo y embustero, que de servicios que te había hecho este triste, que con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón. ¿Qué ofensa te hice? ¿Qué palabras te dije? ¿Qué ofensas te dije? ¿Qué consejos te di? Que no fuesen todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho. Más, ¿de qué me quejo, desventurado de mí? Pues no vi, pues es cosa cierto que era. Dice, pues es cosa cierta que cuando traen las desdichas, la corriente, de las estrellas, como vienen a alto abajo, desempeñándose con furor y con violencia,
No hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que prevenirlas pueda. ¿Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado de mis servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese donde quiera que le ocupase? Dice, decirse poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese, donde quiera que le ocupase. Se había de encontrar, como suele decirse, en tomarme a mí una sola oveja, que aún no poseía. Pero quédense estas consideraciones aparte, como inútiles y sin provecho, y ayudemos el roto hilo de sus dice, pero quédense estas consideraciones aparte, como inútiles y sin provecho, y ayudemos el roto hilo de mi desdichada historia. Digo, pues, que pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso y mal pensamiento, determinó de enviarme a su hermano mayor con ocasión de pedirle unos dineros para pagar 6 caballos, y que de industria y solo para este efecto de que me asustase, a ver, ¿dónde me quedé? Ausentarse para poder mejor salir con su dañado intento. El mismo día que se ofreció a hablar a mi padre, los compró y quiso que yo viniese por el dinero. ¿Pude yo prevenir esta traición? ¿Pude por ventura caer en imaginarla? No, por cierto, antes con grandísima sí. No porque cierto, antes con grandísimo gusto me ofrecía a pedirle, a partir luego contento de la buena compra hecha. Aquella noche hablé con Lucinda y le dije lo que con don Fernando quedaba concertado, y que tuviese firme esperanza de que tendría efecto nuestros buenos que procurase volver presto, porque creía que no tardaría más la conclusión de nuestras voluntades que tardase mi padre de hablar el suyo. No sé qué se fue, que acabando de decirme esto se le llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le atravesó en la garganta, que no le dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que procuraba decirme. Quedé admirado de este nuevo accidente. Hasta allí jamás en ella dice que admirado de este nuevo accidente hasta allí jamás en ella visto, porque siempre nos hablábamos las veces que la buena fortuna y mi diligencia lo concedía, con todo regocijo y contento, sin mezclar en nuestras pláticas lágrimas, suspiros, celos, sospechas o temores.
Todo era engrandecer yo mi ventura, por habérmela dado el cielo por señora. Exageraba su belleza, admirábame de su valor y entendimiento. Volvíame ella el regaño. Eso es su belleza, admirable su valor y entendimiento. Volvíame ella el recambio, alabando en mí lo que como a enamorada le parecía digno de alabanza. Con esto nos contábamos 100,000 niñerías y acaecimientos de nuestros vecinos conocidos, y a lo que más se entendía mi desenvoltura para tomarle casi por fuerza una de sus bellas y blancas manos y llegarla a mi boca. Después daba lugar la estrecheza de una baja reja que nos dividía. Pero la noche que precedió al triste día de mi partida, ella lloró, gimió y suspiró y se fue, y me dejó lleno de confusión y sobresalto, espantando de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento en Lucinda. Pero por no destruir mi esperanza, todo lo atribuí a la fuerza del amor que me tenía y al dolor que suele causar la ausencia de los que bien se quieren. En fin, yo me partí triste y pensativo, llena el alma de imaginaciones y sospechas, sin saber lo que sospechaba ni imaginaba, claros sospechas, mi imaginación, mi imaginación, claros indicios claros indicios que me mostraba la Llegué al lugar donde era enviado, di las cartas al hermano de don Fernando, fui bien recibido, para no bien despachado, porque me mandó guardar bien a mi disgusto 8 días, y en parte donde el duque, su padre, no me viese, porque su hermano le escribía que le enviase cierto dinero sin su sabiduría, y todo fue invención del falso don Fernando, pues no le faltaba a su hermano dineros para despacharme luego. Orden y mandato fue este que me puso en condición de no obedecerle, por parecerme imposible sustentar tantos días la vida de la ausencia de Lucinda, y más habiéndola dejado con la tristeza que os he contado. Pero con todo esto obedecí como buen criado, aunque veía que había de ser a costa de mi salud. Pero a los 4 días que allí llegué, llegó un hombre en mi busca con una carta que me dio, que en el sobrescrito conocí ser de Lucinda, porque la letra de él era suya. Abríla temeroso y con sobresalto, creyendo que cosa grande debía de ser la que había movido a escribirme, estando dice,
Pero los 4 días que allí llegó un hombre a mi búsqueda con una carta que me dio, que en el sobrescrito conocía ser de Lucinda, pero porque la letra de él era suya. Abríla y temeroso con sobresalto, creyendo que cosa grande debía de ser la que la había movido a escribirme estando ausente, pues presenté pocas veces lo hacía. Preguntéle al hombre antes de leerla quién se le había dado y el tiempo que había tardado en el camino. Díjome que acaso pasando por una calle de la ciudad a la hora de mediodía, una señora muy hermosa le llamó desde una ventana, los ojos llenos de lágrimas, y que con mucha priesa le dijo: hermano, si sois cristiano, como parecéis, por amor de Dios os ruego que encaminéis luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrescrito, que todo es bien conocido, y en ellos haréis un gran servicio a nuestro Señor. Y dice: Señor, y para que... ¿De dónde me quedé? Hermano, si sois cristiano, como parecéis, por amor de Dios os ruego que encaminéis luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrescrito, que todo es bien conocido, y en ellos sabréis un gran servicio a nuestro Señor. Y para que no os falte comodidad de poderlo hacer, tomad lo que va en este pañuelo. Y diciendo esto, me arrojó por la ventana un pañuelo, donde venían atados 6 reales y esta sortija de oro que aquí traigo, con esa carta que os ha dado, y luego si guarda. Y luego guardar, y diciendo esto, me arrojó por la ventana un pañuelo, donde venían atados 100 reales y esta sortija de oro que aquí traigo, con esa carta que os he dado. Y luego, sin aguardar respuesta mía, se quitó de la ventana, aunque primero vio cómo yo tomé la carta y el pañuelo, y por señas le ofrecí. Dice: y así, viéndome tan bien apagado del trabajo que podía tomar en traérosla, y conociendo por el sobrescrito que erades vos a quien me se enviaba, porque yo, Señor, os conozco muy bien, y obligado asimismo de las lágrimas que a aquella hermosa señora determiné de no fiarme de otra persona, sino venir yo mismo a darosla, y en 16 horas que ha que se... Dice, de 10 a 8 leguas, en tanto que el agradecido y nuevo correo se... Dice: porque yo, Señor, os conozco muy bien, y obligado asimismo de las lágrimas de aquella hermosa señora, determiné que de no firmé de otra persona, sino venir y mismo a... a 16 horas que... Dice: en tanto que el agradecido y muy nuevo correo esto me decía, estaba yo colgado de sus palabras, temblándome de las piernas, de manera que apenas podía sostenerme. En efecto, abrí la carta y vi que contenía estas razones. La palabra que don Fernando os dio de hablar
a vuestro Padre para que hablase al mío. La palabra que don Fernando os dio de hablar a vuestro Padre para que hablase al mío, la han cumplido, más en su gusto que en vuestro provecho. Sabed, Señor, que Él me ha pedido por esposa y mi Padre llevado de la ventaja que Él piensa que don Fernando os hace. Ha venido en lo que quiere os hace venido en lo que quiere, con tantas veras que de aquí a 2 días se ha de hacer el depósito, el desposorio, tan secreto y tan a solas, que solo han de ser testigos los cielos y alguna gente de casa, cual yo quedo imaginarlo, si os cumple venir, veldo, y si os quiero bien o no el suceso de este negocio. Es que me hicieron poner luego en camino sin esperar otra respuesta ni otros dineros, que bien claro conocí entonces que no la compra de los caballos sino la de su gusto había movido a don Fernando a enviarme a su hermano. El enojo que contra don Fernando concebí justo con el temor Dice, el enojo que contra don Fernando concebí, junto con el temor de perder la prenda que con tantos años de servicios y deseos tenía granjeada, me pusieron alas, pues casi como en Otro día me puse en mi lugar al punto y hora que convenía para ir a hablar a Lucinda. Entré secreto y dejé una mula en la que venía en casa del buen hombre que me había